La historia de Marcelino Champagnat es una historia ordinaria. No obstante, la manera en que la vivió fue extraordinaria. Marcelino nace en 1789 en la aldea del Rosey, en Francia, una época convulsa, oscura y difícil que coincidió con la Revolución Francesa. Para ejercer su vocación de sacerdote, Marcelino fue enviado a una pequeña comunidad del sur de Francia. Allí vio las mismas dificultades que él tuvo respecto a su educación. Al ver las grandes necesidades, Marcelino sale en busca de jóvenes para llamarlos a trabajar con él. Asimismo, hoy el Instituto Marista nos llama a salir rumbo a nuevas tierras. Desde el inicio de la congregación, nuestro fundador Marcelino Champagnat tenía en mente la presencia mundial, pues constantemente citaba: todas las diócesis entran en nuestras miras. Él es el noveno de entre los hermanos. No se caracterizó por ser el más inteligente, pero como en la Biblia se ve, los personajes que aparentemente son menos populares nos dan los mensajes más trascendentales. Entre 1812 y 1815 se asientan las bases de una sociedad de jóvenes sacerdotes y seminaristas, de las cuales estaban al frente el padre Colín y el padre Champagnat. La sensibilidad que tenía Marcelino hace que surja en él la idea de formar una sociedad que se dedica a evangelizar niños y jóvenes, a ejemplo de la sencillez, la humildad y la modestia. Con nuestra presencia en más de 80 países, los hermanos y los laicos maristas hacemos vida el sueño de Champagnat que nosotros mismos compartimos. Su niñez transcurre en medio de la Revolución Francesa en el ámbito rural, una época muy similar a la nuestra en donde había pocas esperanzas en el futuro. En 1815, después de la consagración de este grupo de seminaristas y sacerdotes en Fourvière, surge, principalmente del padre Colín, la idea de fundar una sociedad de sacerdotes. Marcelino tuvo diferencias con este proyecto, pues él no quería ni títulos ni reconocimientos, quería ser como las violetas, humildes y sencillas, pero exhalando un fragante olor. Para todos los que nos llamamos maristas y trabajamos en tantos países y ambientes distintos, Marcelino Champagnat nos invita a tener un mismo corazón y un mismo espíritu. Su madre, una mujer fervorosa y con mucha fe, le inculca los valores y las creencias religiosas. Pensamos que por eso Marcelino llama a la Virgen María nuestra buena madre, por la identificación que tuvo con su figura materna. Marcelino anhelaba una obra de hermanos educadores. Necesitamos hermanos, dedicados a impartir catequesis, ayudar a misioneros y dar clases a niños y niñas. Este es el pensamiento que fundamentaba aquel sueño, vivo hoy en más de 80 países. Las escuelas maristas se encuentran diseminadas en los 5 continentes y estamos llamados a trabajar entre los jóvenes, especialmente entre aquellos más desatendidos. Su padre, un hombre más culto que el resto de la población, con ideas liberales, inculcó en Marcelino la apertura y el diálogo. Marcelino se dio cuenta que los niños y jóvenes de La Balá, lugar que sirvió de casa para los primeros hermanos, carecían de educación y de formación religiosa. Así que conmovido y con fuerza, exclamó: necesitamos hermanos. Para los educadores maristas, la principal tarea es la evangelización entre los jóvenes y creemos que todos estamos invitados a convertirnos en los expertos de la Iglesia por lo que se refiere a la educación de cada uno de ellos, donde quiera que se hallen. En la época de la Revolución, los sacerdotes y las religiosas fueron perseguidos. Marcelino tenía una tía que era religiosa y como había sido perseguida, vivía con su familia. Ella instruyó en la religión a nuestro fundador. El 2 de enero de 1817, el padre Marcelino y 2 jóvenes iletrados iniciaron el proyecto del Instituto de los Hermanitos de María. No cabe duda que la visión de Dios y el pensamiento humano difieren por completo. Una obra que hasta hoy está vigente, inició con un sencillo sacerdote rural y 2 jóvenes huérfanos. Nuestras obras educativas, participando de la misión evangelizadora de la Iglesia, tienen como fin promover la educación integral de los niños y los jóvenes, armonizando fe, cultura y vida y atendiendo el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. Cuando Marcelino llega a la edad de ir a la escuela, en el primer día de clases, uno de sus maestros maltrata a su compañero de adelante.
hace una pregunta a Marcelino y su amigo quiere contestar antes. Esto ocasiona que el maestro lo golpee. Marcelino decide no volver a la escuela. En 1817, en su carta al rey Felipe de Francia, informa que él, sacerdotes y seminaristas formarán una nueva congregación. A través de la educación, buscamos la transformación de la sociedad, fomentando en los niños y los jóvenes el sentido crítico, la responsabilidad, el respeto, la libertad, la participación y la implicación en la consecución de una sociedad más justa y solidaria. Marcelino cambia la escuela por un negocio para vender y cuidar borregos. Aquí manifiesta un gran sentido práctico y lo que hoy llamamos gran inteligencia emocional. Una vez formada la congregación, manda una carta al ministro de Instrucción Pública, explicando la necesidad de formar una nueva congregación con el siguiente objetivo: con poco gasto, llevar la buena educación de la ciudad al campo. La misión educativa marista es una, pero adopta características particulares en cada uno de los contextos en donde se asienta. Bien puede ser educación formal a través de escuelas y universidades, o no formal a través de misiones o centros de capacitación, apoyando las necesidades específicas de la población de cada una de esas regiones. Aproximadamente a los 15 años, un sacerdote visita a su familia y entrevista a sus hermanos para descubrir si alguno quería dedicarse a la vida religiosa. Al final, como último paso, acude con Marcelino y le pregunta que si él quería ser sacerdote. Él le responde: si Dios lo quiere, seré sacerdote. En la primera etapa del instituto, de 1817 a la muerte de Marcelino en 1840, está dedicada a formar a los jóvenes y adolescentes primeros hermanos y así fundar las primeras escuelas del instituto. Para el desarrollo de nuestra misión, los hermanos maristas estamos divididos en unidades administrativas, con la finalidad de facilitar la administración y gobierno del instituto, dirigidos por un superior y su consejo para todo el instituto, y un provincial y su consejo para cada una de esas unidades administrativas. Marcelino desea realmente ser sacerdote. Sus padres, viendo su ímpetu, lo llevan con un tío que era profesor. Este le dedica mucho tiempo para prepararlo y pudiera ingresar al seminario. Recordemos que como no había asistido a la escuela, no escribía ni leía bien. Ya en 1827 había 16 escuelas, cada una con más de 3 hermanos maristas. El padre Champagnat visitaba las escuelas cada 3 meses para revisar el avance de los niños y evaluar a los maestros. Los padres y los niños se maravillaban con el buen trato, el amor y la dedicación de estos jóvenes hermanos. Cada unidad administrativa tiene su propia complejidad y por el tipo de misión desarrollada en cada lugar, estamos expuestos a amenazas, violencia o incluso la muerte al defender la dignidad de las personas con las que trabajamos. Esto especialmente en regiones donde existen todavía violaciones graves a los derechos y a la dignidad de las personas, especialmente de niños y de jóvenes. África, Centroamérica, Asia e incluso en México. El primer año que Marcelino está en el seminario no le va muy bien. En vez de dedicarse al estudio, se dedica a parrandear, inclusive hace una banda que se llamó la Banda Alegre, en donde acuden a lugares para distraerse. No estudia demasiado y tiene bajas calificaciones, reprobando un ciclo escolar. En las escuelas se promocionó la educación integral con música, trabajo manual y deporte. Para educar a un niño hay que amarlo. Ese lema se vivía y reflejaba en cada una de las comunidades maristas. En África, debido a problemas raciales, algunos hermanos maristas africanos y europeos han sido martirizados por optar quedarse a acompañar hasta las últimas consecuencias a aquellas personas con las que trabajan. Los mártires de Bugove y Argelia son muestra de ello. La primera etapa de Marcelino en el seminario podríamos llamarla como una etapa gris. Tal vez por eso, Champagnat, unos años después, acuña un término: los niños grises.
Para Marcelino, una preocupación del docente era acercarse a aquellos que no tenían tanto carisma y que en su actitud lejana y distante hacia el docente manifestaban falta de cariño y le surgía la presencia de alguien que los considerara valiosos. A su muerte, el padre Marcelino deja el instituto con 280 hermanos y 37 escuelas, la mayoría en comunidades rurales y cada una con alrededor de 100 a 150 alumnos. En algunos países asiáticos de tendencia comunista, tanto hermanos maristas como colaboradores laicos trabajan bajo el manto de la clandestinidad para intentar formar a las poblaciones vulnerables y hacerlos conscientes de su dignidad de seres humanos e hijos de Dios. En ocasiones, la vida, Dios, nos presenta pruebas difíciles. Su madre fallece. Poco tiempo después, uno de sus mejores amigos también muere. Marcelino cambia radicalmente de postura y quiere darle respuestas a su vida. Una de estas respuestas es el desmedido esmero en el estudio. Sus superiores en el seminario notan que se esfuerza demasiado y que hay un avance en su disciplina. Es por eso que lo nombran responsable del dormitorio en donde sus compañeros descansaban. Marcelino tenía la oportunidad de tener un pequeño cuarto. En este dormitorio, él se dedicaba por las noches a estudiar. Es así que él recupera el tiempo perdido. En 2 años, logra avanzar 4 cursos escolares. Las primeras escuelas siempre fueron bien valoradas, tanto que los alcaldes y los párrocos solicitaban a los hermanos sus escuelas. Cabe recalcar que de ellos la respuesta siempre fue positiva. El carácter propio de las instituciones maristas es el acento particular que permite dar un aporte de novedad a la cultura de nuestro tiempo. Nuestra mirada de educadores descubre en los jóvenes el rostro de Jesús. El encuentro con esos rostros desafía nuestra acción educativa, despierta la creatividad, cuestiona lo cotidiano y provoca el diálogo permanente con nuestra sociedad. Ante el cambio radical de actitud de Marcelino, sus compañeros y sus superiores lo comienzan a ver como un líder, un hombre práctico, con un tesón por cambiar las cosas. En esta época, Marcelino se comienza a forjar la idea de hacer una sociedad de María. Pasa entonces al seminario mayor. A partir de 1841 inicia la segunda etapa del instituto, la consolidación y la propagación por el mundo. En la actualidad, el Instituto de los Hermanos Maristas está conformado por más de 3.500 hermanos y casi 73.000 colaboradores, y en conjunto se atienden aproximadamente 650.000 estudiantes entre niños y jóvenes en diversos niveles educativos. San Agustín, un filósofo y ejemplar cristiano, tuvo muchas etapas similares a la vida de Marcelino Champagnat. Los primeros años de su vida fueron más bien adversos a la fe y a la cercanía de Dios. Sin embargo, conforme este santo va madurando, se encuentra con la sabiduría y el amor de nuestro Creador. Es así como acuña un hermoso poema que más o menos dice así: nos hiciste y no descansarás hasta que nosotros nos acerquemos a ti. Champagnat, en su primera etapa en el seminario, no tiene mucha cercanía con Dios. No obstante, Dios no descansa hasta que Marcelino descubre cuál es su vocación y se forja la idea de ayudar a las personas a través de la educación. La presencia marista en el mundo ha cumplido 200 años de vida en 2017, un sueño que comenzó en los ojos de un joven moribundo que inspiró a San Marcelino Champagnat la creación de un instituto de vida religiosa dedicado a la educación de los niños y de los jóvenes, especialmente los más desatendidos.